Fundada en 1899, AM Best es reconocida por la industria financiera como la única organización internacional calificadora de crédito con un enfoque exclusivamente dedicado a la industria aseguradora y a las operaciones de mercados de capitales vinculados con el seguro. Las calificaciones crediticias de Best son un punto de referencia que ayuda a la industria financiera y a los consumidores a evaluar la fortaleza financiera, la solvencia y la capacidad de una aseguradora para hacer frente a sus obligaciones. La transparencia metodológica, así como el proceso interactivo de calificación de crédito de Best, implica una profunda interacción entre la compañía calificada y nuestro equipo analítico, a fin de realizar un análisis exhaustivo de la fortaleza del balance, el desempeño operativo y el perfil de negocio. Como el proveedor líder mundial de calificaciones de solidez financiera para las aseguradoras, AM Best es también una fuente confiable de información y datos del mercado de seguros. Nuestros recursos analíticos, liderazgo de opinión y cobertura de noticias ayudan a las aseguradoras, a los corredores, a los consumidores y a la industria financiera a tomar decisiones comerciales más informadas. Invitamos a continuación a la señora Natalia Sanz, especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, quien centrará su intervención en la seguridad vial y en las mejores prácticas internacionales. Tiene la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Fasecolda por invitarnos. La participación del BID realmente para nosotros es un honor en este ámbito y compartir este panel, la verdad que también nos agrada muchísimo. Y básicamente la idea de mi presentación va a ser poder explicarles qué hace el banco en estos temas de seguridad vial, por qué nosotros lo creemos importante y cuál es la relación que tiene esto también con el desarrollo, que es lo que nosotros generalmente promovemos en la región. A nivel mundial, por año tenemos 1.300.000 muertes a causa de siniestros viales y 50 millones de lesionados también por estos siniestros. Esto tiene que ver también con lo que se mencionaba recién, que mencionaba el viceministro, de la gravedad de este problema. Muchos de estos 50 millones de lesionados terminan incapacitados de por vida. Pero uno de los problemas más importantes acá no es necesariamente el número, sino que el 90% de este valor ocurre en países en desarrollo. Y el 50% de los lesionados y de los muertos son usuarios vulnerables. ¿A qué nos referimos con esto? A peatones, ciclistas, motociclistas. Entonces termina siendo un problema urbano que afecta principalmente a las personas de menores ingresos. Solo para poner esto en perspectiva, entre 1993 y el 2013 murió 1.300.000 personas por desastres naturales. Eso significa que en 20 años murió la misma cantidad de personas que mueren por siniestros viales cada año en el mundo. ¿Qué pasa en América Latina? Lamentablemente en América Latina no estamos mejor, ¿sí? La tasa de mortalidad por siniestros viales en la región está por encima del promedio mundial y generalmente hay muchos países que tienen niveles incluso altísimos comparados con esta media. Solo por darles un ejemplo, República Dominicana tiene 29.3 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Eso es muchísimo, considerando lo que es el promedio general. Obviamente, si también analizamos cuál es la tasa de motorización que tiene América Latina, eso cada vez va a ser peor. En este momento la tasa podría considerarse relativamente baja en comparación con la cantidad de vehículos por habitante que hay en Europa, por ejemplo, o en Asia. Pero igualmente eso lo que nos indica es que la cantidad de vehículos va a subir y también va a subir mucho el tema de las motocicletas, que ya está explotando y nos está generando un problema, como mencionaba recién el viceministro. Ahora, ¿cuál es el otro problema que tenemos acá? Nosotros hicimos un cálculo hace unos años y nos dimos cuenta de que todas estas muertes en América Latina y el Caribe están calculadas entre un 1 y un 4% del Producto Bruto Interno de nuestras economías. Eso significa que todo eso se podría ahorrar y se podría reinvertir en temas de desarrollo si nosotros empezamos a trabajar en este problema. Este gráfico me parece interesante porque nos muestra algo que es real y que todos tenemos este problema, que es la percepción de riesgo versus el riesgo real. ¿Cuál es la diferencia en la percepción que estamos teniendo respecto a la posibilidad de morir
¿sí?, por alguna de estas causas versus el riesgo real de morir por algo así. Entonces acá nos damos cuenta que más allá de que nosotros como ciudadanos tenemos cada vez más conciencia de la gravedad de este problema, estamos pensando o estamos percibiendo que la probabilidad de morir por un ataque terrorista o por un accidente aéreo es mucho más alta que la de morir por un siniestro vial, cuando en realidad el riesgo real, nos damos cuenta, que es muchísimo más alto en el caso de los siniestros de tránsito. Entonces a nivel global, no solo América Latina. ¿Cuál es la buena noticia? Que este problema tiene solución. Hemos estado haciendo unos análisis de diferentes países para ver cuáles son las estrategias que se pueden aplicar. Y acá vemos el caso de España, en donde se ha hecho un análisis y se ha hecho una interacción muy fuerte entre sector público, sector privado, sociedad civil. ¿Sí? Obviamente que todo el sector privado, dentro del sector privado también han estado las aseguradoras trabajando, en donde lo que empezaron a hacer fue pensar cómo se podía solucionar este problema. Y en este trabajo conjunto se logró reducir notoriamente la cantidad de muertes por siniestros viales. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue básicamente una reforma regulatoria muy fuerte, mejora sustancial de la infraestructura, campañas de control, ¿sí?, y sanción muy fuertes, y obviamente también el tema de la comunicación y la concientización dentro de lo que es el país. ¿Cuál es la estrategia que estamos aplicando desde el Grupo BID? Nosotros desde hace varios años ya estamos trabajando con seguridad vial como una de las áreas estratégicas de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Esto qué significa? Que implica un trabajo multisectorial. Como también lo mencionaba el viceministro, esto no es un trabajo de un solo sector. Estamos hablando de múltiples sectores y de múltiples actores que tienen que estar involucrados para poder dar una solución a esta problemática. Nuestra estrategia tiene estos 5 pilares en los que estamos trabajando. No voy a entrar en detalle en cada uno, sino que les voy a comentar algo de los programas que tenemos en cada uno de estos temas. Pero sí lo importante es que desde el 2010 en adelante, y con la declaración del diseño de acción para la seguridad vial por las Naciones Unidas, empezamos a apoyar muchísimo más a los países de la región, tanto de América Latina como el Caribe, para poder implementar estas acciones que pudieran solucionar esto. Si este problema que en su momento la inseguridad vial era considerada la epidemia silenciosa, ya no es tan silenciosa. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de generar esta conciencia y obviamente a través de créditos o donaciones poder apoyar a todos los países, que bueno, acá obviamente Colombia ha sido uno de los países beneficiados. En el tema de gestión y control, nosotros sabemos y ya está demostrado que un marco institucional fuerte es la condición básica para poder implementar acciones efectivas en seguridad vial. Entonces, acá estamos apoyando a los países de 3 maneras. Por un lado, con la creación y el fortalecimiento de las instituciones que se encargan de la seguridad vial. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí?, que fue apoyada también por el Banco Interamericano. Por otro lado, el tema de los datos. ¿Sí? Ya está totalmente demostrado, ¿sí?, y sabemos que es muy palpable, que muchas veces la información no es fidedigna, no es creíble, no es confiable para poder tomar buenas decisiones. Entonces, lo que estamos haciendo desde el BID es invertir y apoyar una iniciativa regional para la recolección y la estandarización de datos en temas de seguridad vial, ¿sí?, a través de lo que se llama OICEVI. Y también tenemos 22 planes de acción en distintos países de América Latina y el Caribe, en donde lo que estamos haciendo es tratar de definir y ayudar a los países a que bajen un poco a tierra cuáles son las acciones que serían necesarias para poder avanzar. Otra dimensión que estamos trabajando es el financiamiento de infraestructura segura. Hoy, todos los créditos otorgados por la División de Transporte del BID, obviamente siempre y cuando aplique, tienen un componente de seguridad vial. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que desde el 2010 hemos logrado movilizar 280 millones de dólares en inversiones específicas de seguridad vial. E incluso Colombia es uno de los ejemplos que tenemos acá porque fue uno de los primeros países que tuvo un crédito específico para seguridad vial, cuando muchos de los otros países ni siquiera se habían dado cuenta de que esto realmente era un problema. ¿Cuál es el reto? El reto en el caso de la infraestructura es poder llevar esas buenas prácticas de, por ejemplo, hacer auditoría de los diseños de una carretera, ¿sí?, auditoría de seguridad vial, llevar esas buenas prácticas a todos los proyectos que se están ejecutando y que se están diseñando, y no solo aquellos que sean financiados por alguna fuente en particular. No solo trabajamos con el gobierno, también trabajamos con la sociedad civil. Y acá solo quiero dar el ejemplo de una organización que se llama LatinNCAP, que es una muy buena iniciativa y seguramente por el nombre quizá no la conocen, pero por los videos seguro sí, en donde, como ven en esta foto,
O sea, lo que se encarga Latin NCAP es una organización que ayuda a mejorar los estándares de seguridad de los vehículos en América Latina. ¿Sí? Está Latin NCAP, que es para América Latina, Euro NCAP, que es para Europa, y NCAP en general, que obviamente es la organización global. Lo que hacen es brindar información confiable a los consumidores, información independiente y transparente sobre cuáles son los niveles de seguridad de los vehículos que se venden en el mercado. Entonces, si yo me quiero comprar un auto, lo que puedo hacer es ir a Latin NCAP y ver cuántas estrellas tiene. ¿Cómo hacen esto? Lo que hacen es comprar de manera anónima estos vehículos y chocarlos en un ambiente controlado, en un laboratorio, con lo que se llaman dummies, o como si fueran maniquíes en el interior, con sensores, donde así pueden medir efectivamente cuál es el impacto que tendría sobre un ocupante adulto o un ocupante niño. ¿Sí? Hay algunos que han dado realmente estrellas muy bajas, otros que han dado estrellas bastante altas, pero la realidad es que en América Latina estamos pagando más que en otras regiones, como Europa o América del Norte, por vehículos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad recomendados. ¿Sí? ¿Esto cómo se ve? En muchos casos se ha hecho de pesar exactamente el mismo vehículo, ¿sí?, que se vende, o sea, el mismo modelo, mismo año, misma marca, todo, que se vende en América Latina o que se vende en Europa. Generalmente el que se vende en Europa es bastante más pesado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los equipos de seguridad son mucho mayores. Ahora, cuando decimos, bueno, pero esto debe implicar una inversión muy grande, no necesariamente. Si nosotros queremos que llegue a los estándares mínimos, está comprobado que el promedio en la producción de un auto, ¿sí?, el costo promedio son $350. Eso significa que solo con $350 podríamos asegurar que esos vehículos cumplan con estas condiciones. Ahora, ¿cuál es el tema? Las Naciones Unidas tienen un acuerdo para estandarizar todas las regulaciones vehiculares a nivel internacional. Este acuerdo es de 1958. En América Latina no hay ningún país que se haya adherido a este acuerdo. Entonces es muy difícil hacer cumplir estas regulaciones vehiculares cuando en realidad no tenemos una regulación un poco más grande que nos pueda ayudar. Tienen ventajas también esto, hay buenas noticias. Lo que se logró a través de Latin NCAP fue que el año pasado, no solo por Latin NCAP, sino también obviamente por la presión de la sociedad civil que se dio a través de las organizaciones de defensa del consumidor, hubo un productor, un fabricante, que sacó de producción uno de sus modelos más vendidos simplemente porque no cumplía con las condiciones de seguridad. ¿Sí? Había dado una estrella cuando se hizo este análisis, de 5. Algunos otros fabricantes en realidad lo que han logrado es mejorar, ¿sí?, la forma en que están produciendo estos vehículos, pero en realidad lo que quiere decir es que esto realmente está teniendo un impacto. ¿Cuál es el reto? El reto es justamente lograr que los países de América Latina y el Caribe puedan hacer el cumplimiento, hacer el enforcement de este tema de las regulaciones vehiculares y de las condiciones mínimas que debería cumplir un vehículo. Si un vehículo no cumple con esas condiciones, debería estar prohibida la circulación de ellos. ¿Cuáles son los desafíos? O sea, nosotros tenemos varios desafíos. O sea, lo bueno acá es, como les decía hace un rato, ya no es una epidemia silenciosa la inseguridad vial. Todos los actores, todos los que estamos acá, que estamos hablando, estamos escuchando, incluso en este panel, la verdad que es un placer poder saber que somos todos los que ya estamos empezando a analizar este tema. Igualmente todavía tenemos retos. Esto está un poco desactualizado, pero igualmente la idea de esto es mostrarles cuál es la tendencia que querríamos seguir y qué es lo que generalmente está sucediendo. Más allá de que se ha logrado estabilizar la cantidad de siniestros viales en América Latina y el Caribe, todavía estamos muy lejos de lograr la meta del decenio al 2020 de reducir el 50% de las muertes. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que, como mencionaban también, sigue siendo un problema. Y es un problema no solo a nivel de movilidad, es un problema de salud pública también. ¿Sí? Y obviamente esto nos va a impactar e impacta todas las cuentas del Estado. ¿Qué ha hecho el BID? O sea, ¿qué estamos haciendo para poder avanzar en esto? Más allá de las acciones que ya les comentaba, estamos entrando en otros temas que tienen más que ver con este enfoque multisectorial. El primero de estos temas es la protección de los usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables, como mencionaba también el viceministro, en América Latina y el Caribe los siniestros viales son la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años. ¿Sí? Entonces, esto es en América Latina en general. Lamentablemente Colombia no es la excepción. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es empezar a analizar cómo podemos apoyar, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos que los usuarios vulnerables generalmente son los que menos se pueden defender. Entonces, cuando estamos hablando de niños, muchas de esas muertes ocurren en entornos escolares. Entonces, en este sentido, lo que estamos haciendo es trabajar con UNESE y con WRI para poder
elaborar guías o kits que permitan la planificación y el diseño de acceso a las escuelas que sean más seguros. Si esto nos permitiría poder reducir un poco o por lo menos mitigar estos siniestros. El otro tema son las fallas humanas. Sabemos que las fallas humanas no necesariamente son el principal factor o la principal causa de los siniestros viales, pero son una de las principales. Entonces lo que estamos viendo es qué programas podrían apoyar a reducir los factores de riesgo que afectan el comportamiento humano. ¿Sí? En este sentido estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para hacer un estudio y poder entender cuál es la incidencia real de estas sustancias tóxicas como drogas o alcohol en todas las personas que participan en estos siniestros viales. Y también si tiene algún efecto en la gravedad o la severidad de la lesión y en la capacidad de recuperación. Y también estamos haciendo concientización a través de talleres y a través de las redes sociales con periodistas, dado que la prensa es muy importante en este tema, y también obviamente con el gobierno y miembros de la sociedad civil. Ahora, aquí es donde quizá entran un poco más ustedes respecto a lo que nosotros estamos haciendo desde el BID. También estamos trabajando no solo con los gobiernos, de nuevo, no solo con la sociedad civil, sino también con el sector privado. En este caso lo que estamos haciendo es elaborando un estudio que se llama Movernos Seguros, con la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, en donde lo que estamos tratando de revisar es cómo podemos lograr una acción participativa, ¿sí? Una participación de las compañías aseguradoras como herramienta preventiva de los siniestros viales. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que los seguros son una de las herramientas más eficientes para mejorar la seguridad vial. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos fue hacer un análisis, y todavía lo estamos haciendo con pilotos, donde se han hecho mesas de trabajo para que el sector privado converse con el sector público y obviamente también con la sociedad civil, para poder revisar cuáles serían los temas que nosotros tendríamos que analizar. Cuando hablamos de estos temas, principalmente estamos pensando en empezar a generar una mejor gestión comercial, ¿sí? Un mejor manejo de los mecanismos de incentivos y de castigos que incluyan, ¿sí? Un análisis del riesgo real al que se está exponiendo el conductor, así como un análisis de cuál es su conducta atrás del volante. ¿Sí? Y también lo que queremos analizar es cuáles son los mecanismos de respuesta a un siniestro vial, tratando de asegurarnos de que esa respuesta sea integral, oportuna y eficaz. En este caso, las aseguradoras son muy importantes. ¿Por qué? Porque son el actor que nos va a permitir lograr hacer esta prevención de los siniestros y en el caso de que no se puedan evitar, tratar de mitigar para que las lesiones sean lo más suaves posibles. ¿Cuáles son las líneas de acción que estamos tomando en este tema? El tema de atención de la víctima. Estamos tratando de asegurar o garantizar que se cuente con un seguro que pueda cubrir por lo menos la gran mayoría de los daños causados cuando sea posible. También estamos revisando el tema del rol que tiene el gobierno, ¿sí? La gestión y el control, el enforcement, que le llaman, o el cumplimiento de la ley. En muchos casos, realmente esto, como mencionaba el viceministro, tiene un impacto muy fuerte en los gastos que tiene la salud pública, sobre todo cuando estamos hablando de siniestros viales que no están cubiertos con ningún seguro. Entonces, el panorama en general no es muy alentador, en donde contamos con vehículos que no tienen seguros o que tienen documentación fraudulenta. Estamos hablando de que no hay normatividad y si hay, en muchos casos no hay control ni sanciones de esa normatividad. También estamos diciendo que no tenemos en muchos casos buenos sistemas de información y la cultura de la seguridad vial tampoco es la mejor. Entonces, obviamente, con esto estamos hablando de una receta infalible para el desastre. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con este estudio? Poder hacerlo participativo, para que todos puedan opinar y poder llegar a algunos datos o algunas líneas de acción que sean las necesarias para poder avanzar, ¿sí? Y utilizar estos seguros como un mecanismo eficiente de prevención. El último punto que quiero mencionar acá, y solo con un ejemplo ya para cerrar, cuando estamos hablando de seguros, las tecnologías son muy importantes. Hay tecnologías vehiculares que ya se están utilizando justamente para prevenir las colisiones. Y en este caso el ejemplo que tenemos es un piloto que estamos aplicando en San Salvador, en donde lo que estamos haciendo es permitir que el mismo conductor del bus de transporte público pueda utilizar estas tecnologías para tratar de reducir los siniestros viales. En este caso lo que consiste son equipos que tienen cámaras, radares, ¿sí? Sensores, alertas, en donde emiten, ¿sí? Sonidos para tratar de evitar estas colisiones. Y es tanto a nivel frontal como a nivel lateral. También pueden reconocer los semáforos, pueden reconocer obviamente a los usuarios vulnerables y permiten o mejoran, ¿sí?
el rendimiento y disminuyen la cantidad de siniestros viales. Cuando estábamos hablando de esto, empezamos a analizarlo y nos dimos cuenta que ya se había hecho en México, en Qualitas. Se implementaron 2.000 de estos equipos en el 2016 en vehículos pesados. Y lo que se comprobó es que en menos de un año se logró una reducción del 20% en la severidad, medida a través del costo, y en un 25% en la frecuencia, todo esto reportado por las aseguradoras de estos mismos vehículos. Esto quiere decir que efectivamente sí funciona. Y por último los quiero dejar con este curso, ¿sí? Que es un curso abierto, cualquiera lo puede hacer, se refiere a la seguridad vial en América Latina y el Caribe, de la teoría a la acción, porque realmente son temas, tocan los temas básicos que todos deberíamos conocer. Los invito a realizarlo e incluso a difundirlo para que cada vez seamos más los que estamos peleando por este tema. Muchísimas gracias. Fundada en 1899, AM Best es reconocida por la industria financiera como la única organización internacional calificadora de crédito con un enfoque exclusivamente dedicado a la industria aseguradora y a las operaciones de mercados de capitales vinculados con el seguro. Las calificaciones crediticias de Best son un punto de referencia que ayuda a la industria financiera y a los consumidores a evaluar la fortaleza financiera, la solvencia y la capacidad de una aseguradora para hacer frente a sus obligaciones. La transparencia metodológica, así como el proceso interactivo de calificación de crédito de Best, implica una profunda interacción entre la compañía calificada y nuestro equipo analítico, a fin de realizar un análisis exhaustivo de la fortaleza del balance, el desempeño operativo y el perfil de negocio. Como el proveedor líder mundial de calificaciones de solidez financiera para las aseguradoras, AM Best es también una fuente confiable de información y datos del mercado de seguros. Nuestros recursos analíticos, liderazgo de opinión y cobertura de noticias ayudan a las aseguradoras, a los corredores, a los consumidores y a la industria financiera a tomar decisiones comerciales más informadas.